Hola y bienvenidos al programa Aprender Fotografía número 6. Hola de nuevo, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom. Estudio Lightroom, como siempre os explico, es un estudio de fotografía con servicios al fotógrafo profesional o aficionado. Nos dedicamos al alquiler de objetivos y al alquiler del espacio para que podáis disponer de él. Como siempre, cuento con Pera La Regula. Hola, Pera. ¿Qué tal? Hola. Pera es profesor de fotografía, es fotógrafo de moda y publicidad y a sus espaldas lleva más de 120 talleres y más de 1.500 alumnos. Como siempre os dejaré en las notas del programa todos los enlaces y todos los enlaces a nuestras webs, que allí podéis encontrar todos nuestros servicios, y sobre todo quería insistir pues que ya empezamos a tener algún comentario, pero precisamente por eso pues cualquier duda, aclaración o lo que queráis decirnos o aclarar, pues directamente mandarnos un mail. En las notas del programa veréis los mails y sin ningún problema, en cualquier momento que tengáis alguna duda, alguna aclaración, pues os contestaremos a la mayor brevedad posible. Y nada, en este programa número 6 queríamos hacer la cuarta lección o la cuarta clase o la cuarta charla sobre exposición y medición, ¿no? Entonces queríamos repasar un poquito los últimos 3 programas. Sí, darle un poco una vuelta general. Más que nada porque se han tratado de forma separada, pero en definitiva siempre va todo junto. Claro, al final lo que queremos es medir para poder exponer correctamente en nuestra cámara y tener y hacer una fotografía como tiene que quedar. Exacto. Claro. Entonces, bueno, pensemos que todos estos parámetros que hemos estado hablando, como el ISO, la apertura, el diafragma, que es lo mismo, y luego la obturación, nos van a marcar cómo hacemos una fotografía, cómo exponemos una fotografía. Lo que debemos tener muy claro en este caso es en qué caso nos vamos a encontrar que vamos a tener que tirar más de ISO o hacer aperturas mayores o hacer obturaciones más lentas o más rápidas. Sí. Entonces, efectivamente, esto, como todo, pues es un poco la experiencia la que realmente te ayuda. Sí, ¿no? la experiencia. Aunque si tú tienes una buena base, realmente es mucho más fácil. La experiencia, y realmente lo importante es que a qué le hacemos la foto. O sea, no es lo mismo hacerle una foto a un objeto inanimado que a un objeto que se mueve. O sea, una persona se va a mover, entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la obturación va a ser determinante. Cierto. Luego, a qué distancia está el motivo, porque si el motivo está muy cerca y tenemos una apertura muy amplia, vamos a tener una profundidad de campo muy pequeña, o sea, vamos a ver parte del rostro de esa persona desenfocado. Por ejemplo, igual vemos bien los ojos, pero la punta de la nariz está desenfocada, o las orejas. Vale, pues por concretar un poquito, no es nuestra intención dar recetas, porque no las hay, las recetas para una foto correcta en un momento correcto. No, porque además hay 2 cosas a tener en cuenta cuando hagamos una foto. Una es que esté bien expuesta, y la otra es que te guste a ti, que tenga interés y te guste, que te guste hacer, o sea, que esa fotografía en definitiva te guste, porque luego está el componente creativo, aparte de la técnica, que aquí hasta ahora pues no hemos tocado, ni hemos hablado de composición ni nada por el estilo, pero efectivamente el efecto creativo se lo podemos dar también en la exposición. Y por supuesto. Y en esta medición lo que hacemos es exponer para una fotografía pues que tenga clave baja, como se oye por ahí, clave alta, y todas estas. Eso es un error. O sea, la clave alta y la clave baja no lo gestionamos nosotros. ¿Vale? ¿Qué quieres decir? No, es muy sencillo. Eso normalmente existe un error al respecto sobre qué es una clave alta y qué es una clave baja. Una clave alta no es una fotografía sobreexpuesta. Es una fotografía donde predominan tonos claros. O sea, luces altas. Por ejemplo, puedes llegar a forzarla para crear. Sí, pero entonces la exposición no es correcta. Bueno, estamos sobreexponiendo. Correcto. No, por ejemplo, una clave alta. Pero tú quieres ese acabado al final. Entonces, bueno, claro, por supuesto. Una clave alta directa, que te sale sola, sin hacer nada. Si coges a una modelo con el pelo muy rubio, la piel muy clara, y la vistes de blanco en un fondo blanco. Eso va a ser una clave alta, porque predominan tonos altos. O si coges una persona de color, la vistes de negro y la pones en un fondo negro. Claro, la diferencia fundamental es que en una clave alta o en una clave baja tienen que existir en la fotografía los 2 extremos. Me explico. En una clave alta hay un predominio de luces altas, pero tiene que aparecer el negro. Para que tenga el contraste suficiente, supongo que te... Y porque realmente es así. O sea, por ejemplo, la pupila es negra. Claro. Si forzamos la exposición, la hacemos gris. Si sobreexponemos, haremos la pupila gris. Estamos falseando la exposición, no es correcto.
Que luego tú lo hagas, eso es otro tema. Y luego vayas con Photoshop y pongas la pupila más oscura, pues no pasa nada. Pero bueno, no es la idea. Y en una clave baja, el predominio de sombras tiene que existir también el blanco. Y, por ejemplo, la conjuntiva del ojo o los dientes tienen que verse blancos. Si están subexpuesta a la fotografía, veremos la conjuntiva gris y los dientes grises. Correcto, te entiendo. Entonces yo estaba mezclando un poco la creatividad con una correcta exposición. Exacto. O sea, una cosa es que no tiene nada que ver. O sea, una cosa es que tú por creatividad, porque te gusta, porque te apetece, subexpones una foto. No pasa nada. O sea, es tu intención. Es tu intención. Lo realmente interesante es que en fotografía no hay reglas fijas. O sea, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a complicar? Lo realmente importante es que tu intención cuadre con lo que el observador de la fotografía, si la vas a mostrar, entienda. Que eso es otro tema que ahí hablaremos cuando hablemos de composición. Sí. Bueno, pues entonces, por centrarlo un poco de nuevo, yo quería no dar recetas, como iba diciendo antes, sino algún consejo o alguna aclaración sobre qué modos de medición quizá tengamos que utilizar para según qué tipo de fotografía. Como tú decías, pues para una carrera o para motivos que están en movimiento, pues probablemente nos vaya mucho mejor una prioridad a la velocidad en lugar de una prioridad a la abertura. Sí. Si queremos hacer objetos en movimiento, pues la prioridad al tiempo, es el TV, nos va a ir mucho mejor. Nos va a ir mucho mejor porque vamos a decir, oye, mira, todos los motivos que yo estoy haciendo fotos tienen una obturación por encima de 250, pues lo pongo a 250 o 320 y que él juegue con la apertura, porque me da igual, porque los motivos están lo suficientemente lejos para que no tenga un problema de profundidad de campo. Eso sería un caso. Otro caso es decir, bueno, yo tengo una luz estable y lo que quiero es que esas pequeñas variaciones se muevan, pero que sobre todo siempre tenga la misma profundidad de campo. Pues cogeremos una prioridad de apertura. Vale, y esto, bueno, supongo que en retrato y en paisaje al final, no, bueno, en paisaje no, en realidad. En paisaje no, porque estaremos siempre focal, nos va a dar un poco igual. Cuando nosotros queremos digamos que queremos tener la importancia en el motivo o en la persona fotografiada, porque en retrato es cuando se suele utilizar más, ¿no? En retrato lo más fácil para mí es utilizar manual. Pero ¿por qué? Pues porque en retrato tienes una persona estática, está quieta en un sitio y le haces fotos. Si resulta que, por ejemplo, estás con los niños, lo típico, los que somos padres ya lo sabemos, y ves que el niño está corriendo por un parque, pues ahí yo te diría, oye, pues pon una prioridad TV, o sea, una prioridad a obturación, porque el niño no para de moverse. Y entonces, bueno, como se está moviendo, pues bueno, como mínimo voy a evitar que la fotografía me salga movida. Y luego, pues, esos ajustes que hay, pues para decirle, pues, oye, cuando veas que no puedes abrir más, pues súbeme el ISO, que no me importa, ¿vale? O sea, no puedo abrir más porque mi objetivo da 2.8, vale, pues ya tengo muy abierto, pero, por ejemplo, mi objetivo da 5.6 o F4, pues bueno, oye, que pueda, ¿no? Esto pasa mucho, pues, por ejemplo, con los zooms, que tienen un rango de aperturas en función de la focal. Pasa igual en el tema de las bodas que comentábamos en el anterior programa. ¿También usarías prioridad a la velocidad o a la en ese caso no. En ese caso sería más interesante, por ejemplo, utilizar la apertura, porque yo siempre voy a querer en retrato una profundidad de campo más o menos fija. Digamos que la novia, que es la importante, exacto, y que el fondo sea lo más desenfocado posible. Entonces voy a tirar de focales más altas y voy a tirar de aperturas amplias para desenfocar mucho el fondo y que juegue con la obturación. Correcto. Pero entonces, bueno, comentábamos también el tema de los fotómetros, exposímetros. Pues bueno, como comentamos, en alguna ocasión no podremos utilizar un fotómetro de mano, pues efectivamente en una boda pues no será más complicado, pues, para lo cual nos basamos más en el fotómetro en el exposímetro de la cámara. Exacto. O sea, cuando estemos haciendo fotografías rápidas, no podemos usar el fotómetro de mano porque no es práctico, vamos a estarnos moviendo constantemente. Esto cuando hablemos de cómo medir, o de qué métodos hay para medir, o cómo entender la medición de una forma ágil, veréis que es mucho más sencillo. O sea, es sencillo, no es muy complicado. Como hablábamos antes, por ejemplo, de los materiales, ¿no? Y del ángulo de incidencia de la luz. Pues eso es lo realmente importante. O sea, lo realmente importante es que tengamos nosotros muy claro qué cosas reflejan más luz y qué cosas reflejan menos. Todos parecemos tener claro que un objeto blanco refleja más luz que un objeto negro, eso es evidente. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es en qué ángulo incide la luz
y cómo es el material. Si algo blanco, como decía antes, es muy rugoso, imaginaros una cortina de casa blanca, pero que tiene muchas curvas, está muy arrugada. Esas curvas, si el ángulo es totalmente recto, no se van a ver, porque no voy a ver sombras, estoy en línea recta a la luz y lo voy a ver blanco. Pero si la luz está un poco a la derecha o un poco a la izquierda, o sea, está en ángulo, esas ondas que tiene va a proyectar sombras y esas zonas son más oscuras, refleja menos luz. Correcto, pero pregunta, ¿es el ángulo en el que incide la luz en el objeto o es cuando me muevo yo con la cámara que juego también con el ángulo? Si la luz es fija, por ejemplo el sol, la tenemos en una posición fija, evidentemente el que cambia el ángulo soy yo. Yo lo cambio con la cámara y puedo llegar a... Sí, claro. Pues voy a la derecha, me voy a la izquierda, me muevo yo y cambio el ángulo. Ajá. Si lo que tenemos es una luz móvil, porque la llevamos nosotros en la cámara, va a estar siempre en el mismo sitio. O sea, ahí el material es más importante que el ángulo. Está claro. Eso es lo que debemos jugar. Pensar que cuando hacemos una fotografía y la luz incide de forma recta, directa contra el motivo, rebota la luz y vuelve hacia la cámara, ahí tenemos... Aplana el motivo. Exacto. Lo cual... Normalmente se dice que aplana, pero lo que hay que tener muy claro es que incrementamos el tono y bajamos el contraste. Incrementamos el tono porque todo el color que rebota en la luz vuelve a la cámara directamente. Pero incrementamos el contraste, ¿por qué? Porque estamos proyectando sombras. Le damos textura a la foto. Pues bien, bueno, entonces superficies. Bueno, yo quería tocar siempre, me gusta tocar el tema del terciopelo y las superficies más negras que hay y todo esto. A ver, nosotros aquí en el estudio y eso utilizamos papel normalmente para el tema de los fondos, ¿vale? Tenemos ciclorama también, pero se suele utilizar el color blanco para el ciclorama por un tema de practicidad, por no estar pintando cada vez en distintas sesiones de distintos colores. Entonces utilizamos fondos, soportes y fondos de distintos colores. Al final utilizamos papel negro y sea de la calidad que sea, tenemos un reflejo en el negro importante. Claro, porque es liso, es totalmente plano, entonces es liso, y como es liso, aunque sea negro, tiene tendencia a rebotar la luz porque la celulosa está muy prensada. Entonces, como decíamos antes, si los motivos son muy lisos, son muy planos y tienen mucha densidad, pues rebotan más luz que si fuesen porosos. Entonces, lo del terciopelo que tú dices es, ¿por qué se utiliza terciopelo, por ejemplo, para bodegón? Pues es sencillo, no siempre, porque depende también de la altura del terciopelo y del motivo como sea, porque si es un anillo muy pequeño los pelos salen por todos lados y se ven. Pero por ejemplo, si usas en desnudo y quieres que una modelo esté en una zona sentada y no veas luz ahí, porque no haya ningún tipo de reflejo, se usa el terciopelo porque como el pelo es muy fino, cada pelo rebota muy poca luz y además proyecta sombra. Con lo que se ve más oscuro. En la práctica lo que mejor nos ha funcionado aquí ha sido siempre el terciopelo. Es muy sencillo el ejemplo. Por desgracia el terciopelo va por rango de precio. El precio más alto, mejor y menos luz rebota y tal. Pero bueno, además luego la modelo está más cómoda también en terciopelo que encima de una cartulina. Correcto. Pero es por eso, porque son pelos muy pequeños, entonces como es pelo muy fino, la superficie que tiene para que rebote luz es muy pequeña. Y hay tanta cantidad de rebote, hay mucha más sombra provocada por los pelillos que luz que pueda reflejar, porque ellos mismos proyectan sombra. Un ejemplo muy claro lo tenéis en el césped. El césped refleja muy poca luz, pero es un verde muy oscuro, pero refleja poca luz, porque es muy pequeño y además proyecta sombra. Y aunque lo mojes y brille, refleja poca luz. Correcto. Bueno, esto hay que interiorizarlo también, como sí, hay que darle una vuelta más. Porque aparte aquí tocamos ya el tema de tonos. Yo te iba a preguntar antes si el tema de tono es referido a saturación del color o no es lo mismo. Ya tocaremos estos temas un poquito más adelante con la luz directa, la luz lateral y todo esto. Porque... Los tonos, bueno, normal, lo que decía antes, ¿no? O sea, a veces nos podemos encontrar con un rojo que refleja más luz que un blanco simplemente por la superficie y por el ángulo. Pero ya no es por el color, claro. No es por el color, es por la superficie y por ejemplo, un coche que es metalizado refleja mucha luz. Y si en vez de ser un coche el que va de rojo, pues es porque está pulida la superficie y porque el material en sí es así, o sea, es pulido, no lo vas a cambiar. Pero sí que hay que tener muy claro que hay unos colores que reflejan más luz que otros. Y eso es sencillo, no es nada complicado. Pensemos, por ejemplo, que ya aparentemente vemos más luminosos unos colores que otros. O sea, el azul lo vamos a ver muy oscuro y, por ejemplo, el amarillo lo vemos muy claro. O el verde lo vemos más claro que el azul, pero más oscuro que el amarillo. ¿Para aprender podríamos utilizar en ese caso el blanco y negro?
Sí, yo le recomiendo a la gente que cuando haga fotos se las traspase a ver. Ya dispare, si dispara en RAW, dispare poniendo la cámara en blanco y negro, porque entonces el RAW sigue estando en color. Sí. Pero verá el contraste muy bien. Vale. Los cambios de tono los verá muy bien y no despistarán tanto. Y pensemos que la cámara no mide en color. Por eso, mide luminosidad. Mide luminosidad. Entonces, en blanco y negro, al final tonos de sí, luz y al final es eso. Al final estás midiendo tonos de gris. Desde el blanco hasta el negro. Muy bien, Pera, pues no sé si tú querrías tratar alguna cosa más, pero yo creo que hemos dado un repaso amplio al tema de la exposición. La medición asociada a esto. Si lo que quiero medir, imaginaros que tenéis una escena que hay zonas muy claras y zonas muy oscuras. Da igual donde midas. Lo importante es saber cómo compensas esa medición para exponer bien. Medirlo más amplio, lo que sea más grande. Si, por ejemplo, resulta que tenemos una pared negra al lado, pues igual es más fácil medir la pared negra, porque es más grande y con cualquier medición la vamos a poder medir. Y va a recibir la misma cantidad de luz que la persona que hay al lado que va de blanco. Pero que si intento medir ese blanco porque es una camiseta, pues igual si estoy muy lejos no puedo. Porque me voy al negro también. O sea, la medición no solo va a medir el blanco de la camiseta, sino también el negro. Entonces nos va a despistar. Intentemos medir zonas lo más amplias posibles. Y así seguro que no nos equivocamos. Correcto, y compensamos según esa medición. Exacto, compensamos la medición para exponer correctamente. Entonces le decimos, oye, que estamos midiendo una pared que es negra. Pues bueno, como es lisa la pared, pues vamos a decirle, oye, pues mira, es -2. Resulta que está reflejando menos luz, 2 pasos menos luz que el gris neutro, que es 0. Esa es la forma rápida. Si la pared fuera blanca, pues lo pondríamos en +2, que refleja 2 pasos más que el gris neutro. Sí, te entiendo. Es sencillo, es muy fácil. Y en la práctica... resulta muy fácil. Pero claro, las cosas no son blancas o negras. No. Hay colores. Los colores suelen estar entre esos dos rangos. La mayoría de colores suelen moverse entre el -1 y el +1. Y nos podemos encontrar... Tienes 2 pasos de diferencia, pero entre que tenemos un paso. La gente lo que tiene que tener claro es que un paso es el doble o la mitad de luz. No es un poco más, no, es el doble o la mitad. Sí, esto entonces, lo hemos por eso al principio, hace 3 programas, pero es importante volverlo a Por eso hay fracciones, porque esos son los ajustes. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es que la cara, la piel caucásica, refleja +2/3. O sea, no llega a un +1, la piel caucásica. Si es muy blanca o está sudando porque brilla mucho y tal, pues nos podríamos ir a +1 o +1 1/3. Entonces la cara no es al 18% gris. No, la cara no es gris. Aunque lo parece. Aunque a veces lo parece. Muchas veces la gente se confunde, hace retratos y lo deja el exposímetro a 0. Y luego cuando lo pasa a blanco y negro ve la cara muy gris. Porque en el color no se nota tanto muchas veces esto. Porque lo vemos como parece moreno, ¿no? Sí. Pero no, está subexpuesta la foto. Entonces hay que tener en cuenta eso. El problema es que medir la cara es difícil. Si no tenemos una medición puntual y estamos cerca, es difícil. ¿Por qué? Porque la nariz proyecta sombras, porque los ojos no son del mismo tono, porque igual cogemos pelo y el pelo es oscuro o es claro. Entonces hay pequeñas variaciones que hay que tener en cuenta. Yo lo que le recomiendo a la gente, como práctica fácil, es que coja la palma de su mano, le dé la misma cantidad de luz. Este truco no es mío, este lo hizo un tío que se llamaba Ansel Adams, que ya he hablado de él, ¿vale? La piel de la palma de la mano caucásica refleja +1 de media. Entonces, si le da la misma cantidad de luz y yo me mido la palma de la mano, me da igual que la persona que le haga un retrato esté morena, sea de color, sea china, es igual. Da igual el tono y si tiene barba, por ejemplo, porque imagínate medir una cara con barba negra, pues va a costar más. Te va a modificar esa... De esto, cuando hablemos más concretamente de cómo podemos aprender a medir, explicaremos más cosas de estas. Bueno, pues espera, por mi parte, poco más que comentar, pues volver a insistir en que, bueno, son conceptos sencillos, pero que cuando los combinamos entre sí, pues al final es un tema complejo. Es difícil de interiorizar, aunque son cosas, como vuelvo a decir, pues sencillas. Entonces, darle vueltas. Yo creo que todos estos conceptos los tenéis, los conocéis, y si no hay preguntas, pues ningún problema. Pero si lo único que os diría a todos en general es que la técnica se aprende muy rápido. Solo hay que ponerse en la cabeza que voy a aprender técnica, que es todo esto, es tener controlada la cámara, para luego ya no pensar nunca más en esto.
en muy poco tiempo se puede aprender. Lo que es difícil es ser lo suficientemente creativo como para hacer buenas fotos y que sean impactantes, que eso es otra guerra. Pero la técnica no es complicada, pero hay que ponerse. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí y bueno, en próximos programas pues empezaremos a tratar otros temas, así que vuelvo a insistiros sobre la valoración en 5 estrellas. Primero agradeceros los que ya lo habéis hecho y a los que no, pues que sepáis que nos ayuda muchísimo a la difusión de estos programas y a poder ayudar a cuanta más gente, pues mejor, que lleguemos a más público con esta valoración de 5 estrellas en iTunes y con los me gusta de iVoox. Como siempre, deciros que os dejamos en las notas del programa toda la información y cualquier consulta o aclaración que tengáis, pues por favor dirigidnos un mail o bueno, pues cualquier método, porque estamos en redes sociales y en todas partes nos encontráis hoy en día, ¿vale? Así que bueno, hasta el siguiente programa y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, Pera. Saludos a todos, nos vemos.